Claudio Blanchard. Claudio, Néstor Zula, buen día. Buen día, Néstor. ¿Cómo está? ¿Bien? Aquí estamos, temprano para hablar. Es tempranito, pero bueno, vamos a divertirnos un poco. Pero es el mejor momento de los sábados de la mañana, ¿viste? Que no te suena el teléfono, podés tomar mate tranquilo. Claro, estamos con tiempo para poder hablar. Y poder reflexionar. Claro, ¿qué es estas mezclas que estamos teniendo en estos últimos tiempos de crisis políticas mezcladas con crisis económicas y esta crisis de los cuadernos, que ya va a quedar así para la historia argentina, va a ser llamada siempre la crisis de los cuadernos, ¿no? Sí, el cuaderno gate que están llamando últimamente. El cuaderno gate. Mira, yo creo que estamos en un fenomenal momento para la Argentina que abre enormes posibilidades. Creo que fuertemente las crisis económicas tienen que ver con la crisis política del país y por sobre todo estos debates tanto de lo que sucede con la economía, este proceso inflacionario que no termina, las críticas a la política económica fuertemente monetaria y muy alejada en estos 2 años de la economía real, la crisis del funcionamiento y del rol del Banco Central en la economía, esta cosa de el poder difuso económico entre un gabinete económico que no tenía una centralidad. Todo esto es consecuencia de un mecanismo político perverso, de una manera brutal y corrupta de hacer política en Argentina en los últimos 70 años. Y lo que se rompe en la Argentina es ese modelo. Cuando vos rompes una estructura de prácticas muy enraizadas y conceptuales, de formas de hacer política muy enraizadas, lógicamente lo que viene es la gran incertidumbre. Y en cierta medida es lo que sucede hoy en Argentina, porque tanto el debate de la política económica como los recientes debates legislativos ponen en primer lugar el funcionamiento real de las instituciones. Y una de las cosas que no hemos sabido construir aún en la República Argentina son esquemas de función de poderes diferenciados que marchen independientemente de quién los conduce. Digamos, esto en cualquier república, en cualquier país con un avanzado proceso de institucionalización de decisiones políticas y sociales, no es un problema, pero para la Argentina sí es un problema. Yo creo que uno de los grandes méritos de este gobierno ha sido, con una fenomenal debilidad legislativa en su arranque, generar un equilibrio de expectativas sociales y un equilibrio político en términos de moderación, sin las estridencias típicas de la política argentina de los últimos 70 años, generar cierta lógica de estabilidad, pero frente a estas situaciones de tanta gravedad, tanto política como institucional, hay un emergente nuevo en la Argentina que es la ciudadanía, que se ha politizado, que se informa y que comienza a sentirse parte, porque se descubre un rol diferente en la Argentina, que es el rol de un Congreso independiente. Claro. Cosa que es casi inédita. Porque a ver, nuevamente... Claudio, y esto, sí. Apareció un ruido muy fuerte en la comunicación. Sí. Ahí te volvemos a llamar. Sí, cómo no. Ahí retomamos para sacar ese ruido. Ahí vamos. Bueno, ahora retomamos con Claudio Blanchard, analista político de la Universidad del Salvador, que nos estaba analizando la actual situación política, económica política, de dónde viene, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen, cuál es el final, cuál es el origen de la crisis? ¿Es económico y termina en político o es político y deriva en lo económico, ¿no? 8 de la mañana, 13 minutos, 11 grados la temperatura. Entrevistas, analista político de la Universidad del Salvador. Claudio, ¿estás ahí? Estamos acá. Bueno, nos estabas haciendo... Con buena línea ahora. Sí, ahora mejoramos. Yo te escuché tu primer análisis, te digo, pero también el gobierno está dentro de la bolsa ahora, está el primo del presidente involucrado en este escándalo. Digamos, un gobierno que aparecía como puro, o quería aparecer como puro, como despojado de
de un camino oscuro, turbio, gris, también ahora está dentro de la bolsa del desastre de los cuadernos. Sí, yo creo que forma parte de una práctica histórica de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y yo, en última instancia, si uno hace un análisis de cuál es el lugar de este gobierno en la historia, quizás tenga la responsabilidad de esta transición de un esquema brutal y corrupto a un esquema donde las cosas funcionen más allá de las personas que las gestionen, uh-huh, y que haya cierta regularidad en los procesos de toma de decisiones políticas, independencia de poderes. Y acá también quien se ve contra las cuerdas indiscutiblemente es el Poder Judicial, porque en cierta medida con esta lógica de dejar hacer a los gobiernos y por esta cosa de no tener problemas, escuchemos las declaraciones del juez Ollarvide, hasta casi da pena, ¿no? Sí. Digamos, casi da pena institucional y en lo personal, digamos, a mí por lo menos en lo personal me genera esa sensación. Claro, pero él mismo también cae en ese circo, es tan mediático, le gusta tanto absolutamente que él también es que digamos, se lo devora el sistema, ¿no es cierto? Tal cual. Yo creo que hay este esquema, digamos, que está planteado en la lógica de la grieta. La grieta es un primer paso como para definir una forma de hacer política. Sí. Ahora, los políticos son un emergente de la sociedad y no se puede esperar que en el país haya un cambio rotundo y absoluto de un día para el otro. Claro. El intendente de Paraná, también del oficialismo, claro, no, está requete contradenunciado por causas de corrupción y narcotráfico, por ejemplo, para sí, graficar, abonar lo que vos estás diciendo, sí, ¿no? Claro. O sea, ahora lo digo, creo que sí. Vos estás hablándome de la grieta, pero yo me da la sensación, observo que todos alimentan la grieta. Todos alimentan la grieta y ahora viene el tiempo de la división. Claro. Y mientras vos tenés un esquema de grieta que es, por si se quiere decir de una forma gráfica, horizontal, ahora viene el momento de la grieta vertical, es decir, estas graves situaciones, tanto económicas como de discusión de temas esenciales de la condición humana, por ejemplo, como es el lugar de la mujer, que estuvo planteado en el fondo del debate por la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente cómo haya salido, sí, hay un tema que queda instalado, claro, que es el lugar de la mujer en la sociedad, la lógica patriarcal, y claro, digamos, y esto pone una definición tajante, y la división es entre lo viejo y lo nuevo. Claro. Y parecería ser que la sociedad va mucho más rápido hacia lo nuevo que la capacidad de los dirigentes en dar respuesta y construir eso nuevo, que creo que está viniendo. Y si uno mira el escenario mundial, digamos, se verifica, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión de un cansancio, ¿no es cierto? Se cansaron de Cristina, creyeron en el cambio que proponía Macri, y hoy Macri ya los cansó a muchos, incluso a sus propios votantes, porque no produjo nada que haya mejorado la vida de la gente. Pero no ha habido un cambio, sí, el cambiemos no ocurrió, el cambiemos del nombre del eslogan no ocurrió. Entonces me parece que claro, ¿hacia dónde nos lleva el cansancio? Hacia la fenomenal transformación de la construcción de lo nuevo. Yo creo que, mira, si uno mira el escenario político general, hay una ciudadanía contrasistémica en el mundo que está en marcha. Macron es un emergente de una ciudadanía contrasistémica que dijo basta la política tradicional. Trump, con sus más, sus menos, Peluquino, no. Pero el tipo representa un hartazgo ciudadano, y yo creo que en la Argentina no está mal que se viva una condición de hartazgo que ponga a los políticos en el lugar de ser más simples, más concretos, más realistas y generar resultados, que es en última instancia la demanda concreta. Si vos durante 70 años te pasás diciendo nosotros combatimos la pobreza
y vos tenés un esquema político que lo único que hace es reproducirla para justificar su relato, es de una perversión absoluta. La perversión en la política no va más. Definir la lógica de las relaciones entre los políticos para ofrecer a la ciudadanía una alternativa distinta, la sede del conflicto, siempre criticando al otro, el otro es una basura, el otro es un corrupto, el otro es un inútil, y yo traigo la panacea de la reconstrucción de la Argentina. El conflicto claramente no va más. Claro, mi temor es el que ya lo vivimos más cruelmente que en esta ocasión, con la crisis de la Rúa del 2001, y hoy visto a 17 años de distancia, no me da la sensación que no evolucionamos. Y porque estamos todavía dentro del mismo esquema. Yo creo que a partir de los próximos 30 días la Argentina se va a plantar de otra manera frente a la realidad, frente al mundo. ¿Vos decís que esta nueva crisis rompe el esquema? Yo creo que esta nueva crisis es definitiva para romper el esquema, sin duda, sin duda. Ahora, vos pensás lo siguiente, Nelson, pensemos juntos con pensemos juntos con la gente, lo siguiente. Nosotros venimos de un esquema político con las justificaciones construidas en el siglo XVII. El modelo político viene de la lógica de la ruptura del lugar de los grandes relatos religiosos en el siglo XVII. Ahora, el relato religioso se reemplazó por el relato de la teoría política. Claro. Y la teoría política vino construyendo la realidad, es decir, una teoría, una ideología política, para lo que servía era para alinear los casos desviados de la realidad a un modelo conceptual. Ahora, mientras la realidad iba para un lado, la construcción del relato político iba para el otro. Entonces ese divorcio, la gente lo vive muy claramente, porque hay una necesidad práctica de la vida real que no es satisfecha por un relato que construye una fantasía que nadie la ve, solamente la que los dicen, y son los que están convencidos. Veamos el relato de los últimos 4 años del gobierno kirchnerista, y es patético. Digamos, la construcción de la Argentina que se libera contra un enemigo incierto, pero que es el enemigo al que hay que vencer, mientras vos tenés una inflación galopante y trasladás el costo de sostener este modelo a las espaldas de la gente que trabaja, digamos, entre el conflicto y la perversión nos comimos los últimos 4 años con una recesión fenomenal, que dentro de todo, si vos le querés destacar un mérito a este gobierno o no, zafamos la crisis histórica que cada 10 años supimos construir. Claro. Digamos, y en ese sentido, si se quiere, por lo menos nos da la posibilidad de cierta lógica en una estabilidad inestable, en un equilibrio inestable, es decir, bueno, es tiempo de empezar a construir la estabilidad en serio. Pero repito, en forma simple, en forma concreta, en forma realista y con resultados que la gente los pueda vivir, de la cual hoy la gente creo que se siente más parte que nunca. Exacto. Bueno, digamos, porque todo este esquema que vimos estos últimos días con relación al debate legislativo puso a la gente como protagonista, porque la gente hoy necesitó informarse para tomar una posición. Claro. Así que bueno, yo creo que estamos en este proceso, ¿no? Perfecto. Bueno, Claudio Blanchard, analista político de la Universidad de El Salvador, muchas gracias. Néstor, muchísimas gracias a vos. Buen día, hasta luego, gracias. Chao, chao.